Muchas gracias, Cristian. Les agradecemos a todos por unirse en este webinario del día de hoy. Estaremos hablando sobre una agencia que conocen bien o quizás no conozcan, el NRCS. Hay distintos abordajes a la conservación. La mayoría de ellas son alternativas de los recursos y administración de recursos por parte de estrategias indígenas y tomamos en cuenta dentro de esta estrategia de conservación el trabajo que hace Rafi, que a través de él adquieren recursos para el mejoramiento en protección de recursos y ambientes, especialmente en pequeñas zonas productivas o pequeñas fincas. Algunas guías para el webinario para que todos estemos en la misma página. Tal como lo hemos mencionado, este webinario será grabado y la grabación y los materiales serán compartidos con los registrados. Los participantes estarán muteados durante el webinario. Pueden hacer preguntas igual durante el chat o durante la característica de preguntas y respuestas, el Q&A que está en el fondo de su pantalla, o pueden guardar sus preguntas para el final. Rápidamente sobre Rafi. Mi nombre es Kevira, soy la directora ejecutiva, la codirectora ejecutiva de Rafi. Nuestro nombre es una historia bastante larga, simplemente llámenos Rafi como Taffy. Somos un sin ánimo de lucro de 35 años basados en Pittsboro, en Carolina del Norte, y nuestra área de servicios en principio en el sudeste de los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos o Virgin Islands. Y nuestra misión es poder retar las causas, la causa raíz de sistemas de alimento injusto, apoyar y abogar económicamente y racialmente y ecológicamente a las comunidades de agricultores y tratamos de apoyar de primera mano las necesidades de los agricultores, lo cual nos ayudará a poder tomar dichas necesidades y llevarlos a un nivel nacional desde el punto de vista de la política, apoyar a los agricultores y a las comunidades. Tenemos un manojo de soportes que apoyamos y para este webinario en particular estaremos hablando sobre los servicios de agricultura, que es una asistencia técnica uno a uno que incluya para el NRCS, aplicantes para préstamos contra el FSA, soporte para conservación y respuesta a desastres y también tenemos apoyo en subvenciones para los agricultores que se basa en infraestructuras, especialmente aquellos que están basados en el sudeste de los Estados Unidos y en el Caribe. Y también tenemos la red de agricultores para el color o Farmers of Color, donde se provee asistencia técnica y construcción de capacidades. Hacemos trabajo a nivel político que ocurre a nivel federal y también ayudamos a las comunidades para poder generar mejor colaboración, construcción de capacidades y poder sostenerse en defensa o abogacía. Y así le daré la palabra a Jamie McGirth, nuestra consultora, para que nos guíe a través de este webinario. Gracias, Kavira. Durante el día de hoy, en nuestro tiempo junto, estaremos avanzando hasta la 1:30 hora del este y estaremos avanzando a través de consideraciones claves que nos pueden redondear en el contenido del día de hoy. Así que es básicamente poner como una pequeña lupa para mirar todo el material. Estaremos haciendo una gran reseña al principio. Estaremos mirando los cambios mayores que aplican a las audiencias a las que servimos, cambios que han ocurrido durante el 2025 y 2026. También estaremos mirando cómo se puede aplicar a NRCS a través del programa piloto de regeneración, tomando en cuenta la cantidad de información que tenemos actualmente disponible. Y también estaremos hablando sobre qué puede mejorar nuestras oportunidades a través de este proceso de aplicación. Consideraciones claves para dar inicio. Quiero mencionar que hemos coleccionado e interpretado los cambios que han tomado efecto y lo hemos hecho desde una serie de fuentes, tomando en cuenta la coalición nacional de la cual somos miembros, como también las agencias a nivel estatales con las que nos hemos asociado a través de los ahora 4 años. Y alguna de la información presentada el día de hoy proviene de la perspectiva de base de Carolina del Norte que podemos aplicar de manera apropiada a nivel nacional. Esperamos que lleguen más cambios hacia los programas en el 2026 y sé que lo que sigue es mucha información. Por lo tanto, la forma en que lo presento es tratar de tomarlo parte por parte con el propósito de que lo puedan digerir a su propio ritmo y por supuesto este material está grabado y recibirán esta información en sus materiales de seguimiento. Algunos cambios generan barreras
para el incremento de agricultores de pequeña y mediana escala, estaremos mirando estos cambios con el propósito de poder comparar y contrastar el qué significa en términos de sus decisiones de poder aplicar a través de este año fiscal. Y estos cambios también posan nuevas oportunidades de las cuales queremos que ustedes estén informados y que tengan opciones. La forma en que ustedes experimentan NRCS depende de muchos factores. Dependerá de los estatutos o las leyes establecidas por el Congreso, también de las reglas nacionales que nuestra administración actual toma. Dependerá de la cantidad de financiación a nivel anual a través de los distintos estados. Dependerá de los costos de bienes y servicios en sus comunidades y estados. Y basados en quién esté liderando su NRCS estatal y su estilo de liderazgo, podrán ver su programa diseñado de una manera un poco distinta, y el personal de la oficina local y la actitud y nivel de experiencia también moldeará la experiencia que ustedes tengan con el programa. En particular, la velocidad con la que todos en este sistema de conservación nacional se está adaptando a los cambios desde el año pasado, considero que afectaría nuestra capacidad de poder transmitir la información y la experiencia que ustedes tendrían en su punta como agricultores. Y también es mirar quién más en su comunidad o estado está aplicando y cómo se rankean a nivel competitivo. Así que se toma en cuenta la experiencia en sus fincas, y esta experiencia puede diferir de otros, sea que ustedes estén en un estado o que también estén tal vez a un condado de distancia. Así que una perspectiva de los cambios en el año pasado. Tenemos niveles de personal que están cambiando de manera significativa. Conservación de Climate Smart, que efectivamente han cambiado y trae desventajas sociales para ranchos, granjas y fincas. Y la red de agricultores del color ha cambiado. Tenemos una nueva fecha de batching, que es la fecha límite para aplicar. Y hay un nuevo programa piloto regenerativo tiene unos nuevos términos de USDA. Vamos a iniciar con los niveles de personal. En RCA tenía alrededor de 20,000 personas trabajando en el 2025, que es una gran fuerza laboral, considerando la cantidad de fuerza laboral que todavía es nuevo personal y que todavía está en el proceso de ingreso. Algunas oficinas en campo fueron cerradas y consolidados. Condados y estados están en oficinas de área, tal como en el Caribe, que les falta tal vez personal, especialmente ingenieros, y los ingenieros son personales críticos para poder generar planes de conservación. El personal en campo tiene fondos más limitados para viajes y fondos, y deben de pedir permisos con más frecuencia para poder otorgárseles una visita en la finca por parte del supervisor. Menos personal que atienden a más agricultores significa que estos programas están sobre prescritos, y el personal todavía se está recuperando de ese cierre del gobierno que duró alrededor de un mes sin estar en operaciones. Así que ahora están llegando a las oficinas tratando de ponerse al día, y ahora con los festivos se les está presentando un nuevo programa, una nueva fecha límite, así que son bastantes elementos con los cuales debemos de lidiar. También han habido cambios, un par de cambios que han generado un mejor acceso para las granjas o las fincas más grandes del país. El ingreso bruto ajustado era la forma en que se limitaba a los productores para ciertas escalas de ingresos, y los tal vez limitaba de poder aplicar y recibir contratos, pero ahora a los aplicantes se les permite poder ganar más de $900,000 de manera anual. Y que no haya límites significa que las fincas que tienen mayores ingresos son elegibles, y esto efectivamente reducirá la cantidad de financiación que puede estar disponible para operaciones a más pequeña escala. No hay guías en los estados, por cada estado aún, pero aún así los productores deben de completar el formato AGI, que es un formato que se entrega frente a la Agencia de Servicios de Fincas, y tenemos un formato en inglés y en español. El otro cambio es la limitación de pagos incrementados, que también genera espacio para contratos mayores. Los contratos EQUEP ha permanecido en 450,000, pero la limitación de los contratos CSP fueron incrementados a 300,000. Y este es un tema mayor. Programas con beneficios
poco desventaja a nivel social. Solo para que sepan qué significa un agricultor, un ranchero con desventaja social, es algo que la USDA identifica como productores BIPOC. Esto incluye afrodescendientes, indígenas, latinos, hispanos, asiáticos, hawaianos nativos y personas de las Islas Pacíficas. Son las mujeres, tienen las mujeres desventajas a nivel social, no para el NRCS, pero sí para los programas de la FSA. Socially Disadvantaged se categorizó como inconstitucional en julio de 2025 para programas de USDA específicos. Indica que estos agricultores no recibirán los beneficios extras basados únicamente en la historia de la discriminación que han sufrido por parte de la USDA. Estos son los programas sin beneficios de desventaja social o socially disadvantaged. Sea que ustedes estén familiarizados con estas viñetas que tenemos en la pantalla, tal vez ustedes noten que faltan algunos. Y esto tiene que ver con el Programa de Incentivos de Calidad Ambiental y el CSP, que es el Programa de Administración en Conservación. Contamos con este mito que la designación de Socially Disadvantaged por parte de USDA ha desaparecido de todos los programas de USDA, pero el hecho es que se ha ido para programas específicos del USDA. Es protegido en estatutos para EQIP y CSP para ofrecer beneficios incrementales y distintas categorías de ranqueo para aquellos agricultores que están dentro de esa categoría de Socially Disadvantaged. Pero como hemos visto, la administración está tratando de empujar este límite y permanecemos vigilantes para más intentos de poder cambiar esta designación de socially disadvantaged. Por lo tanto, tratamos de hacer seguimiento a cualquier tipo de mala información o mal guías y si ustedes desean, pueden contactarse con Rafi para más apoyo. Y este es otro gran cambio. Las aplicaciones o límite para la aplicación de NRCS será para enero 15. No hemos tenido una fecha límite nacional, al menos en los últimos años, pero el sudeste típicamente ha puesto el límite en los meses subsiguientes, a veces en las dos primeras semanas de la apertura del año fiscal, lo cual puede hacer que sea retador para muchos productores el poder aplicar. Una fecha como el 15 de enero a través del país puede generar una oportunidad de amplificar el acceso para muchos agricultores que pueden apoyarse en una fecha más consistente. En ciertas ocasiones a esto se le menciona como un batching date o una fecha de ranqueo, y esto estará aplicando para todos los estados de los Estados Unidos y también estará incluyendo a Puerto Rico y también a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. No sabemos si la fecha del 15 de enero será una fecha límite cada año. Vamos a seguir monitoreándolo y siempre posteamos estas fechas de ranqueo en la página de Rappi. Así que esta es la fecha límite para que puedan aplicar y considerar fondos que podrían recibir durante el calendario del año 2026. Esta fecha límite también estará aplicando en los siguientes programas: QUEP, CSP, ASEP y AMA. Y este programa de piloto regenerativo está siguiendo o seguirá el programa de QUEP y CSP. El mito que generalmente escucho es que no se puede aplicar después de esa fecha ranqueada. Y el hecho es que podemos aplicar después de esta fecha, tal como el 15 de enero, pero las oportunidades de asistencia financiera van a ser muy acotadas. Las aplicaciones son aceptadas a través de todo el año. Sin embargo, la financiación puede y con frecuencia se agota después de la primera fecha. Los estados tienen fondos remanentes después de este periodo y si los tienen, abrirán otra fecha límite que será posteada de manera pública y las aplicaciones que no hayan sido otorgadas en la primera ronda serán conllevadas y nuevas aplicaciones pueden ser consideradas. Así que a pesar de que les falte esta fecha, aún así puede ser un movimiento crítico para poder generar su aplicación. Un ejemplo sería que si nos falta, si no cumplimos con esta fecha del 15 de enero y envié mi aplicación hacia el final del mes, por ejemplo, el 31 de enero, mi aplicación
va a llegar a una pila distinta. Va a estar en una pila de pendientes y no en este lote de aplicaciones que llegaron antes de la fecha límite del 15 de enero. Y otro gran cambio es la iniciativa Climate Smart para la conservación. Climate Smart o inteligencia climática es un término que ha avanzado a través del USDA en sus operaciones y programas, y el acta de reducción inflacionaria ha sido redistribuida para programas preexistentes de NRCS desde ahora hasta el 2032. Y si ven esa imagen del marranito de ahorros en la parte derecha, significa que había solo un lote de financiaciones para el IRA que le permitía al NRCS para que los agricultores pudiesen aplicar y aplicar prácticas que me ayudaran a mitigar el cambio climático, secuestrando carbono en sus propios bosques o tierra cultivable, pero también reducir emisiones en primera instancia entre sus acciones productivas. Pero ahora parece que este fondo de ahorros, este marranito ya no existe. El dinero de este fondo ha sido redistribuido, como podemos ver, en distintos baldes y será esparcido a través de los años hasta el 2032. En el 2026, este año, los programas tendrán menos financiación de lo que tenían en el 2024. Y hemos preguntado, ¿será suficiente para avanzar? Definitivamente no. Pero sigue el interés alto por parte de los agricultores, claro que sí. Así que con esta financiación de Climate Smart desaparecido, puede haber un mito de que ya no hayan más prácticas de conservación en inteligencia climática, pero hemos de entender que las prácticas que tienen beneficios climáticos no han desaparecido ni se han ido completamente. Si realmente quieren generar prácticas de beneficio climático y que se integren a sus fincas que puedan remover el carbono de la atmósfera y reducir emisiones, la lista sigue estando públicamente disponible. Las mismas prácticas de antes del financiamiento siguen siendo disponibles ahora. Simplemente no están etiquetadas como Climate Smart o inteligentes con el clima. Ahora estas son etiquetadas como regenerativas. Entonces estamos llegando al grande, que sería el nuevo programa piloto regenerativo. Yo sé que hay mucho interés sobre ese tema. Fue anunciado en diciembre del 2025 y quiere ayudar a los agricultores a crear un plan comprensivo. Da financiamiento para EQIP y CSP, estos contratos que incluyan una práctica, por lo menos una, que sea etiquetada como regenerativa por el USDA. Las prácticas regenerativas supuestamente deberían de hacer los siguientes ítems: regenerar los recursos naturales en una finca o en una tierra no industrial, o mejorar la productividad en esos lugares. También mejorar la biodiversidad. El 25% de los fondos del Estado van a ser utilizados para financiar estos contratos regenerativos. Queremos enfatizar que aunque la prensa indica cuánto dinero va a ser designado para QIP y CSP, esto no es un financiamiento nuevo encima de lo que ya existía previamente para el final del 2025. Esto es significativo porque significa que el Estado recibe cierta cantidad de fondos para redistribuirle a los agricultores en un año fiscal, y el 25% de eso tiene que ser dejado a un lado para los contratos regenerativos. La pregunta es cómo NRC quiere que funcione esto. Desde lo que nosotros revisamos es muy básico. Ellos quieren que ustedes y su grupo de NRCS haga una valoración de toda la finca. Después se pasa por un plan de conservación de Whole Farm, que crea un plan de conservación regenerativo de toda la finca o la granja, y después se implementan las prácticas regenerativas en ese plan. Y un mito es que este programa piloto innovador que resuelve muchos años de problemas, pero el hecho es que el programa de piloto regenerativo es un rediseño que va de arriba para abajo y que tiene los beneficios y también los aspectos negativos para los pequeños productores y medianos productores. ¿Y cómo podrían los líderes de NRCS en los estados poder hacer que esto funcione cuando se le ha dado a ellos para que lo vuelvan operativos tan pronto como sea posible? El estado va a determinar lo siguiente: ¿cuándo esta valoración de todas las granjas va a empezar a desarrollarse con las granjas y con el personal? ¿Cómo reorientamos al personal en los campos para que hagan planeación, conservación
con el estilo antiguo. Y esto era común en el NRCS de hace unos 5 o 10 años, pero la agencia pasó a tener planes de conservación de áreas independientes. ¿Y cómo van a rankear las aplicaciones? Eso es un proceso nuevo en cada estado. Carolina del Norte va a buscar información y de pronto sus estados también. Por ejemplo, cómo esas prácticas regenerativas que vamos a revisar se alinean con ustedes como agricultores en esos estados. ¿La planeación de toda la finca es algo que se desea o prefieren los planes de conservación unitarios? O sea, solamente en áreas de pastaje o de cultivos. Y ahora vamos a ver cómo ustedes como productores van a hacer que esto funcione. Y ese es el abordaje paso a paso y voy a revisar esto en su totalidad y después vamos a revisarlo para profundizar en cada uno de los pasos. El primer paso es entender el NRCS, el NRCS. Y vamos a revisar esto rápidamente porque por lo general esta es una presentación que duraría una hora entera que da Rafi, pero vamos a resumirlo en esta presentación. También tenemos que entender el programa piloto regenerativo y hacer una valoración rápida de si este programa piloto les sirve a ustedes y sus granjas. También considerar alternativas, aplicarlas para la fecha límite de enero 15. Por favor, comuníquense con el personal de NRCS con el que están trabajando y encárguense del papeleo lo más pronto posible. Y finalmente tengan paciencia y comiencen a establecer prioridades para ustedes y para que hagan su planeación de conservación mientras están esperando que este programa ya tenga más forma. Comencemos entonces entendiendo qué es NRCS. Primero, esto se enfoca en la reparación o la mejora de los recursos naturales. Esto incluye el suelo, el agua, el aire, plantas, vida silvestre, y otros tipos de vegetaciones, hábitats y energía de su granja. Y el programa bandera que da asistencia financiera a los agricultores es el Programa de Incentivos de Calidad Ambiental, o EQIP en inglés. Esto es para los adaptadores por primera vez de conservación y el programa que sea mejor para infraestructura y para las necesidades de ingeniería debido a la forma en que esto está integrado. El programa de Conservation Stewardship es en el que los agricultores ya han estado mejorando las condiciones de los recursos naturales, aunque esto puede ser con o sin la ayuda de NRCS. Si no tienen un contrato de CUIP para aplicar e implementar CSP o CSP, que sería el Conservation Stewardship Program. Y eso es algo que yo escucho comúnmente entre el personal de NRCS y los agricultores. Y aquí a la derecha, NRCS y la asistencia financiera es un proceso competitivo. Si no se han registrado con FSA desde el principio, simplemente van a quedar descalificados de la carrera. El compartir los costos mejoran todos los años, o sea que las tarifas de todas las prácticas de preservación aumentan por inflación, pero aún van a tener gastos que sacan de su bolsillo. Y esperen que esos costos que sacan de su bolsillo sean más altos de lo que se espera. Y finalmente, su relación con el personal local importa mucho. Eso podría hacer que su experiencia sea positiva o negativa con NRCS. Bueno, hablando de la elegibilidad, eso comienza con la Agencia de Servicios para Agricultura. Si no tienen el track number, el número de track, no van a poder aplicar para la asistencia. Pueden enviar una aplicación, pero su aplicación va a quedar en un vacío. Entonces hemos preparado enlaces en español y en inglés para que puedan llenar el formulario, para que puedan aplicar al número FSA y el track number. Y parte de sus archivos de FSA tienen que ser actualizados anualmente. Y aquí tenemos varios enlaces que pueden ser de gran ayuda, como por ejemplo cómo aplicar para un farm number o cómo mantener el archivo de FSA actualizado. Y estas agencias a menudo están en los mismos edificios, pero la comunicación entre ellas muchas veces no es la mejor. Entonces, comencemos con eso. ¿Tienen un archivo de granja o un farm record? Sí.
van a tener que actualizarlo con FSA lo más pronto posible. Y después van a ser elegibles para el programa de NRCS. Si no tienen un Farm Record, van a tener que crear uno con FSA y el formulario se ve de esta manera. Y una vez lo hayan llenado, van a ser elegibles. Y eso es un ejemplo de mi finca. Es un archivo mío y el número de la finca o el farm number es el que está en la parte superior derecha, en el círculo. Y tienen que asegurarse de que toda la información, como por ejemplo los acres, la tierra, la cantidad de tierra que tengan, todo tiene que ser muy preciso. Y el archivo de la finca también va a tener el uso de suelo, va a indicar las fronteras de la propiedad y también en amarillo, por ejemplo, que sería el área donde están los cultivos. Y una vez aquí pueden ver el número de la finca o farm number o el tract number también. Les recomiendo que cuando FSA genere este mapa con las líneas, las fronteras de la finca y de los cultivos, asegúrense de que esté bien. Ahora, ¿tienen un contacto en su NRCS local? ¿Han hablado con alguien en su oficina local? ¿Recuerdan si hay mucho personal o hay poco personal y se está adaptando? Con toda seguridad se van a sentir más respetados si ustedes se dirigen a ellos por escrito o por teléfono antes de enviar una aplicación. No les estoy diciendo que no envíen la aplicación por farmers.com o por correo electrónico o que se la envíen a la oficina, sino que en este momento yo creo que apreciarían mucho si ustedes se esfuerzan, si se ponen en contacto con ellos y sienten que están muy cerca de la fecha límite de enero 15 y quieren aplicar. Cuando ellos están afanados, eh, cuando ellos ven que se aproxima la fecha límite, seguramente van a esperar que lleguen los formularios. Así es como ustedes pueden encontrar sus oficinas de FSA o NRCS. Ustedes pueden buscar por Google o pueden entrar a esos dos enlaces. También está un programa de elegibilidad escondido. Y esta es la razón por la cual NRCS existe. NRCS y los programas de ese requieren que tengan que ver condiciones con recursos naturales para que ustedes puedan acceder a la asistencia financiera. EQUIP es uno de los programas más comunes y van a necesitar hablar sobre sus preocupaciones sobre recursos valorados. También deben tener algunas preocupaciones en cuanto a los recursos esperados basados en su gestión o métodos de gestión. Y las preocupaciones de recurso inician como punto A y pueden ser medidas y pueden ser mejoradas hasta que llegan al punto B al aplicar esas prácticas de conservación en ese lugar en la granja. El CSP o CSP es un poco diferente. Se requiere que ustedes tengan dos preocupaciones y que resuelvan esos problemas hasta cierto umbral. O sea, que ustedes hayan pasado del punto A hasta el punto B ya, en un lugar o en varios lugares en su granja. Y también tienen que elegir una nueva preocupación o un nuevo problema que ustedes quieran solucionar para el final del contrato de 5 años. Y esa preocupación va a ser nueva y se va a agregar por medio de una de las prácticas de conservación. Y esos son dos programas estándares que existían antes de el programa piloto de regenerativo. Mitos sobre la elegibilidad de NRCS. El número de años que ustedes han producido, no se requiere un mínimo de años de producción mínimo para participar con NRCS. Sin embargo, sí tienen que tener algún tipo de producción agrícola o un producto agrícola, o deben tener tierra o ranchos o áreas cultivables que vayan a querer mejorar para mejorar el hábitat. También hay un mito de que hay un ingreso mínimo. He escuchado que han dicho que se tiene que ganar al menos $3,000 al año para acceder a NRCS, pero no hay un límite de ingreso mínimo, ni tampoco tienen que enviar ingresos y pérdidas, pero sí tienen que estar en producción, tienen que producir y NRCS tiene que ver que están produciendo.
un mínimo de acres, no hay un mínimo de acres, no hay un requerimiento que se refiera a esto. Producción mínima de volumen, no hay, por ejemplo, un jardín comunitario de subsistencia, todos pueden calificar el uso de suelo para hacer forraje, cazar, pescar, incluso si tienen tierra para caminar como bosques, eso también podría calificar. Pero tienen que haber preocupaciones de recursos naturales presentes en estos lugares y tienen que poderse resolver por medio de la aplicación de una o dos prácticas de conservación. Para la historia de producción, como este mito, no tienen que dar archivos de cultivos o a las agencias, pero para ciertas prácticas de conservación se tiene que mostrar algún tipo de historial, un registro, por ejemplo, prácticas de regación. Van a tener que demostrar que han estado regando sus cultivos, pero no han tenido éxito o de una manera limitada por 3 o 4 años. Y la locación también es un mito. Las fincas pueden estar en cualquier lugar y pueden aplicar independientemente de su ubicación. Ahora vamos a hablar sobre el piloto regenerativo. Para que ustedes, ya que entienden cómo funciona NRCS, vamos a enfocarnos en entender el programa de piloto regenerativo. Los 4 pilares de este programa incluyen una valoración de toda la granja. Se tiene que hacer prueba de suelo al principio y también al final del contrato de 5 años. Y el contrato necesita incluir por lo menos una práctica de conservación regenerativa. Y regenerativa está entre comillas porque hay una lista específica de esas listas regenerativas. Y como opcional se puede agregar prácticas de conservación adicionales que no necesariamente tengan esta etiqueta de regenerativo. Para la valoración de toda la granja, eso es lo que sabemos. Esencialmente, eso es un inventario de condiciones ambientales de todos los recursos naturales en todas las áreas de la granja que tengan cultivos o hábitat silvestre. Este es un tema crítico para los planes de alta importancia porque tiene un abordaje ecológico. Esto considera como los humanos y los recursos naturales no humanos interactúan entre ellos, su simbiosis. Pero eso es complicado. Los estados aún están averiguando cómo hacer este paso mientras ustedes quieran aplicar a la misma vez para este servicio. Y a mí me gusta compartir esta cita porque la he escuchado más de una vez, pero las que he escuchado de NRCS que dicen, no vamos a ir a ver preocupaciones en cuanto a recursos en toda la finca. Y esta ha sido la mentalidad que tiene el personal, o por lo menos algunos de los de personal han tenido por los últimos años. Y esencialmente han estado revisando toda la finca para planes holísticos de conservación. Y una forma en que se puede preparar para este cambio es estar preparados cuando visiten su finca y que les pregunten cuáles son sus metas. Y esa es una pregunta que ustedes van a tener que descubrir un poco. Lo que está detrás de esa pregunta tiene que ver con cuáles son las preocupaciones en cuanto a recursos y cómo NRCS podría ayudarlos con esos problemas que ustedes tienen en sus granjas o fincas. Entonces, recomiendo que tengan una lista de las áreas de uso, los problemas que encuentran en esas tierras y las prácticas que ustedes creen que podrían ayudar a resolver algunos de sus problemas. Eh, los usos de suelo pueden ser cultivos, pueden ser áreas de pastoreo, pueden incluir áreas cerca de la finca, pueden incluir edificaciones que necesiten eficiencia energética o también las tierras de los bosques o cerca de las vías acuíferas. Cuando NRCS los visite, les recomiendo que caminen en las áreas que ustedes tienen, que crean que sean relevantes y caminen en ellas y hablen ahí. Tengan que describan y muestren prácticas o técnicas o estilos de gestión que hayan hecho hasta la fecha y tomen esta oportunidad para mostrar qué es lo que ustedes han estado haciendo bien en sus fincas. Muestren los métodos de irrigación. Así estén echando agua con un balde, porque es la única forma en que lo están haciendo. Muestren las ineficiencias,
o los problemas ustedes crean que existen. De pronto, si hay poca agua o si el flujo de agua es muy bajo, si hay pocos nutrientes en la tierra. Describan las prioridades y las líneas de tiempo necesarias para tomar acciones. NRCS va a tener líneas de tiempo, pero ustedes van a tener que decirle cuáles son sus prioridades o un orden, una lista con un orden prioritario y describan cuándo esas opciones se tienen que cumplir. Y esto es clave. Y esto es lo que muchas veces se omite. Cuando en NRCS ustedes estén caminando, visitando su finca, vayan escribiendo cualquier práctica que ustedes hayan discutido y en dónde aplicarían. Entonces comiencen a organizar sus notas, como por ejemplo aquí se tiene la tierra de los cultivos y estas son las prácticas que ustedes querían usar para ese problema. Y después tienen sus tierra de pastoreo en otro lugar. Y pregunten sobre los detalles de cada una de las prácticas. Digamos, si usted y el personal de NRCS están hablando sobre prácticas que han sido aplicadas y la longevidad de esas prácticas, pregunten cosas como, ¿cómo sé yo que ya terminé con esta práctica de conservación? ¿Qué pasa o qué significa haber terminado y recibir el pago para la práctica que se haya completado? Y por supuesto, nunca duele mencionar dónde se vende y se consume el alimento que ustedes cultivan y por qué su finca importe. Si la finca se está distribuyendo en un radio de 50 millas de tu finca, menciónenlo. Entre más sepamos de nuestra finca y su producción, mejor. Y determinar si se le requiere un seguimiento y quién es responsable, quién es el responsable, que está en su lista de tareas y en la lista de tareas de REFI o de NRCS. Y y el requerimiento de suelos es importante. Esto está durante el contrato a 5 años. A veces se pide en el año 1, a veces en el año 5. Pero debemos de saber es que es un servicio de beneficio y crítico para la producción de forrajeros, gestión de pastos y para cultivos. Y también puede ser beneficioso para distintas operaciones, en particular si se debe de aplicar algún tipo de certificado para productos. Los contratos de NRCS va a ser un costo compartido dentro de los costos de pruebas. Si ustedes ya han hecho las pruebas a través de las extensiones en este otoño, ustedes tendrán que hacer de nuevo, una reevaluación al principio del contrato y este costo será cubierto. Estas evaluaciones son prácticas de conservación que deben de adherirse a ciertos estándares, tal vez un proceso que sea un poco distinto a lo que están acostumbrados en el pasado. Y en esta fase todavía no es claro quién generará la prueba y el análisis para poder proveer los resultados. Así que frente a los procesos de conservación primarias, dentro del pilar 3, estas son las prácticas y me disculpo por este formato tan extraño, pero no es una lista tan larga, es mucho más corta que la lista de mitigación de forestería y de prácticas de climáticas. Como pueden ver, las hemos puesto en un cierto orden. Hay aquellos que aplican fácil a tierras de producción. Hay otros que se aplican de manera específica hacia tierras de forestería, tal como mejoras en prácticas forestales. Y algunas de estas suenan bastante intuitivas como cultivos forrajeros. La, bueno, poder cultivar frente a distintos contornos o límites, pero hay otros que no suenan tan claros. Por ejemplo, que es, por ejemplo, gestión de forrajeros. Eso es básicamente poder hacer recortes para el crecimiento de estos forrajeros y poder tenerlo de manera óptima para la finca. Y esta es otra vista de las prácticas de conservación. Estos códigos de 3 dígitos se proveen porque a veces a un RCS se le olvida que hablan en códigos y dicen, bueno, podemos aplicar en 340 en este caso, y ese no es un código que hablen los agricultores, así que nunca duden en preguntar. ¿Me pueden decir qué significa esto? Y se explicará que, por ejemplo, significa cultivos de forrajeros. Y este también, y este donde dice crop nos menciona dónde estas prácticas pueden ser aplicados y dónde no.
Y eso es lo que sabemos para poder apoyar prácticas adicionales que podemos adicionar a estos contratos pilotos de conservación. Cualquier tipo de práctica que requiera asistencia financiera debe ser escrito hacia un plan de conservación de la finca o de la zona de producción. Esto no les obliga a que tengan una asistencia financiera. De hecho, se va a requerir este tipo de, pero sí se requiere este tipo de finanza para cada uno de los planes. Y estas prácticas directamente se apoyan en el éxito de las prácticas regenerativas, mientras que otras prácticas pueden ser una de casi 200 prácticas. Y algo importante para no olvidar es que deben de ser prácticas que se ofrecen en sus estados a nivel individual. Así que si ustedes estuvieran en una conferencia y escuchan a un amigo hablando sobre estos sistemas que se utilizan en las zonas de producción y ustedes van a su NRCS y comienzan a preguntar por este tipo de acciones, quizás no sean una práctica que aún sea activa en su propio estado. Y esto no es para que lo lean a detalle, pero es para darles un vistazo rápido de cuántas prácticas de conservación existen. Y estas son algunas de las prácticas más proactivas que tenemos y la hemos organizado por áreas de uso de suelos y son prácticas que hemos observado y que me encantaría observar establecidos en una escala en fincas de mediana y pequeña escala. Ahora, lo crítico que se debe saber de las prácticas es saber si la práctica está dentro de un contrato en un contrato piloto de conservación o otro tipo de contrato. Las prácticas deben de seguir especificaciones o una serie de reglas y estas especificaciones le dicen al productor cuál es el propósito de la práctica, dónde puede ser aplicada, cómo debe de verse cuando es aplicado y en algunos casos prácticas complementarias de conservación que pueden ir añadidos y pueden hallar las especificaciones para cualquier tipo de práctica en línea, pero es allí donde ustedes deben de ser cuidadosos de que estén mirando a prácticas que están disponibles en su estado y no en el estado de otro. La asistencia financiera significa compartir costos, así que en resumen, NRCS va a pagar un porcentaje de una práctica de conservación total y ustedes estarán pagando el restante de su bolsillo. Lo que NRCS paga es un reembolso. Productores desatendidos son los que generalmente pueden pedir o históricamente pueden pedir ese pago por avanzado y se puede requerir y recibir el 50% de ese pago por esa práctica por adelantada. Sin embargo, se debe de utilizar a 90 días de que esos fondos hayan sido pasados a sus prácticas, da que se haya pasado hacia sus cuentas. No determinarse toda la práctica, pero sí se debe de haber avanzado. Y el 50% restante se paga a través de una base de reembolso. Cada práctica tendrá también unas tasas de pago y estas tasas son abiertas en líneas, así que pueden buscar estas tasas de pago de NRCS y buscar, las pueden consultar en la página nacional, pero deben de saber que estas tasas se modifican en cada estado debido a que los costos deben de ser configurados de manera única por cada estado. Y ahora ya estamos en esta fase de evaluación. ¿Será que este piloto regenerativo me sirve? Lo positivo es que esta evaluación de la finca en su totalidad tiene un abordaje ecológico, pero estos son los retos potenciales que anticipamos para ustedes. Requerirá paciencia. Tal vez ustedes estén listos para este proceso, pero en RCS todavía no lo está. Tenemos muy poco personal y muy poco tiempo para poder conllevar esto de manera efectiva. Bueno, a comparación de lo que la Oficina Nacional sueña que sea, y deben de competir frente a otros programas o pilotos de regeneración y otros aplicantes. Otros elementos positivos son positivos frente a las prácticas de conservación que observamos en la lista anterior y también está el hecho de que estos son contratos a 5 años que nos podrá dar un poco más de tiempo y flexibilidad para la implementación.
Y en esta lista, lo que tenemos en esta lista debe funcionar para poder calificar. Los animo fuertemente a que no apliquen para el programa piloto regenerativo simplemente porque ustedes consideren que les podrá dar un mejor acceso a NRCS. Al final del día, ustedes son los responsables a nivel financiero por la implementación. Únicamente deben de implementar lo que ustedes genuinamente desean tener configurado en su propia finca. Y también hay muchas prácticas que pueden ser beneficiosas en términos climáticos, pero también pueden ser inherentemente retador. Aquellos elementos que a ustedes los anima, por ejemplo, generar aislamiento de hábitats de polinización, por ejemplo, no se encuentran en la lista. Y también otro elemento de estos contratos es que los encierran a ustedes y a su tierra hacia una obligación financiera que puede ser potencialmente riesgosa. Y este es el punto donde ustedes comienzan a entender el piloto regenerativo y comienzan a ponderar qué es lo que pueden considerar como alternativos para este programa regenerativo. NRCS tiene EQUIP y CSP con 200 prácticas y pueden seleccionar cuál una o más programas que pueden ser de su beneficio que lo que encontramos en la lista regenerativo. Será en la misma fecha límite, enero 5 para todos en el país, pero se rankearán de manera distinta que los programas de pilotos de conservación y sus aplicantes. El Distrito de Conservación de Agua y Tierra puede ser un recurso, pueden aplicar a ambos y garantizamos que el personal está hablando entre ustedes y asegurarnos de que ustedes puedan aplicar a ambos o tengan los dos, por ejemplo, apuntando hacia su finca para poder determinar cuál puede ser el mejor recurso para su finca. En los distritos de conservación solar son unas fuentes distintos y traen distintas tasas y también llaman sus prácticas de conservación como las prácticas de mejor gestión. También deben de considerar esas subvenciones de sin ánimo de lucros que pueden ser más flexibles que una práctica de conservación rígida a nivel federal. También están los micropréstamos de la FSA. Si desean aplicar a los programas de NRCS y más específicamente a los pilotos regenerativos, aplicando hacia el 15, para el 15 nos pone un pie en la puerta, no nos compromete a algo y entregar un formato no es lo mismo que un contrato, deben de completar el formato CPA 1200 que tenemos enlazados y que mencionaremos al final del webinario y los animo a que puedan generar una copia que puedan mantener y una vez haya sido enviado pues, y que se ingresará al sistema y cualquier otra documentación subsiguiente la deberán de vigilar y les pueden pedir hacia NRCS. Con este formato, ustedes, este formato lo pueden enviar por correo electrónico, llevarlo presencialmente hacia nuestro personal de NRCS y pueden pedir un recibo de entrega. Esa es la documentación que demostrará de que ustedes sí pasaron un formato de aplicación. Pueden hallar las instrucciones de referencia rápida para aplicar. Y por favor sepan que siempre pueden modificar sus aplicaciones después de que sea entregado y en cualquier momento antes de firmar un contrato. Y no hay daños que se realicen si esto ocurre. En el formato de CPA que tienen a la derecha podrán tener un vistazo de cómo se ve la primera página y ustedes notarán de que hay solo un recuadro que está en círculo rojo para el requerimiento de asistencia y esto genuinamente es un pequeño recuadro. Mi mejor guía es que puedan describir dónde en su granja desean generar mejoras dentro del campo de cultivo o dentro de la pastura occidental y anoten qué tipo de mejoras desean realizar. Y si conocen cualquier tipo de práctica de conservación por nombre, cerca un nombre, por favor anoten estas prácticas de conservación en estos recuadros. Típicamente con NRCS de Carolina del Norte es que si aplican para el programa regenerativo deben de notar de que no hay ningún recuadro de chequeo en este formato, pero pueden escribir en el espacio
que está marcado en rojo, donde se pregunta requerimiento de asistencia, pueden escribir programa de regeneración. Estas son las demás páginas. Por favor, noten que al lado izquierdo hay un lugar para indicar si ustedes identifican o se identifican como socially disadvantaged, como un veterano, como un granjero que está iniciando, o un ranchero con recursos limitados, y si aplican como entidades, hay reglas específicas a las entidades para que puedan aplicar a dichas entidades. Y finalmente deben de firmar, poner la fecha y hagan una copia de su versión firmada con la fecha. Y 6 7 también van a querer comunicarse con NRCS y completar los formatos. Luego van a guardar el número de teléfono del personal local. Háganlo, porque cada vez que te llamen o te texten, sabrán quién los está llamando y sabrán de que deben de contestar inmediatamente o devolver la llamada tan pronto como sea posible. Pueden tener un contacto con una conversionista para poder conversar con ella. A veces le envío imágenes que debo de poner en mis archivos y es maravilloso. Y podemos guardar todas las conversaciones que tenemos con el personal. Y les recomiendo que graben las conversaciones, así que más allá de tomar notas, ustedes van a querer saber con quién hablaron, qué día y cuáles fueron las temáticas de la conversación. Y si algún tipo de requerimiento de decisión son hechos, pueden requerir esta documentación con un recibo de servicio. Tienen que estar pendientes de cualquier comunicación para poder complicar la papelería de NAVS. Este tipo de información puede venir de NRCS. Y pueden mirar las instrucciones acá, únicamente es inglés para poder actualizar su papelería de la FSA. Así que formatos de registro de FSA, pueden guardar el registro de actualizado o activo. De hecho, un personal recientemente, y Amanda podrá colocarlo en el chat, pero hay elementos que podemos requerir de FSA para que impriman todos los registros que tenemos archivados para el año actual con FSA. Es como un pequeño atajo. Vamos a requerir el ingreso bruto ajustado. Lo pueden hallar en este número en inglés y en español. Su plan de operación para la granja a nivel individual o con entidad. Este es uno de los formatos más complejos para llenar. Así que recomiendo que siempre se puedan comunicar con alguien de FSA o que vayan a la oficina a llenarlo con su asistencia. Y posteriormente el formato de información para los miembros, el 901, es para entidades exclusivamente. Y si nunca han completado el formato de humedales y de tierra erosionable, van a querer llenar este formato antes de hacer cualquier tipo de trabajo en suelos o cualquier trabajo que pueda comprometer humedales o que su tierra se haya vuelto altamente erosionable. Bueno, deberán de llenar este formato y para ciertos programas pueden llenar el formato de agricultores y rancheros históricamente no atendidos. Les recomiendo que lo llenen en la agencia, pero NRCS va a guardar o registrar esta información bajo la aplicación del programa que pudimos ver en una página anterior. La razón por la que enlazo todos estos formatos es porque no es que sea su responsabilidad memorizarlo, pero en mi experiencia, FSA o el personal de NRC les va a pedir, bueno, necesitamos que llenen este formato y no necesariamente enlazan el formato en el correo o les menciona dónde poder hallarlo. Por lo tanto, si hacen una búsqueda por su propia cuenta, puede que estén llenando un formato desactualizado y les pedirán que lo vuelvan a llenar. Así que les recomiendo que simplemente lo imprimen, lo llenen con ustedes y lo lleven. Y si está desactualizado para el momento en que lleguen allá, te dejarán saber y al menos ustedes estarán ya preparados. Finalmente, ah, no les podremos decir qué tanto durará, pero esperen, sean pacientes y hagan su propia planeación. Pueden esperar un periodo en silencio, porque a menos que el personal de NRCS necesiten clarificar algunas preguntas o que necesiten confirmar cuáles son las prácticas que ustedes han decidido o que tengan que ir y a tomar medidas, ustedes realmente no van a escuchar mucho de ellos.
hasta que su aplicación sea rankeada. Así que por el momento puede que estén en una pila de preaprobados o no aprobados. No teman llamar. Pueden tomar el teléfono, llamar o escribirles un correo electrónico preguntando cómo va la aplicación en un proceso de ranqueo. ¿Creen que voy a recibir un contrato este año? Y tal vez estén en la posición de informarles o no, pero en particular con el programa piloto de regenerativo, este es el punto donde tal vez nuestra paciencia sea aprobada al máximo, porque simplemente no sabemos cómo cada estado estará diseñando el proceso de planeación regenerativo. Sin embargo, ustedes pueden ser proactivos, mirar estimaciones de costos para que puedan estimar sus costos de bolsillo y se pueden comunicar con NRCS sobre cualquier tipo de cambio que ocurra. Si ocurre cualquier tipo de cambio drástico con su salud y necesitan cancelar su aplicación, acá lo pueden hacer. Si algo cambia en su operación y necesitan ajustar la práctica, déjenlo saber tan pronto como sea posible y no inicien una práctica de conservación a la cual ustedes hayan aplicado para este momento. No deben de iniciar una de estas prácticas hasta que esté bajo contrato. Jimmy, si las personas desean consultarle al personal de NSA sobre este reporte para el programa, para el año programático de 2026, ese es el reporte que NSA podrá reportar, donde pueden enlistar todos los formatos elegibles que han sido archivados. Así que ese sería como un reporte para el año fiscal. Bueno, esos son los resultados potenciales de la predicción si aplican para la fecha límite o si ya aplican después de la fecha límite. Si aplican, van a tener que pasar por un periodo de espera y van a trabajar dentro del proceso del Estado para la valoración de la finca. Y tienen que pasar por un proceso lo ideal sería que fuera el mejor. Y esta es lo que podría cambiar cuando la información nueva sea publicada, probablemente para mediados o finales de febrero. Entonces, no duele hacer un contacto, no les lastimaría, no, lastimaría hacer contacto con su agente. Pónganse en contacto con ellas, envíen la aplicación y tan pronto tengan la información para poder ayudarles, espero que ellos puedan ponerse en contacto con ustedes. Pero si sienten que ustedes no han escuchado ya de ellos y ha pasado mucho tiempo, no teman en contactarlos nuevamente. Les garantizo que van a contestarles. Y si aplican después del 15 de enero, van a tener que esperar hasta que se anuncien más fechas. Y recuerden que de pronto no va a haber otra fecha ese año. Su aplicación va a pasar hasta el otro año o la otra oportunidad que se presente. Finalmente sentimos que todo lo que está en este programa piloto y todo lo que le ofrece a los agricultores puede beneficiar a prácticamente cualquier tipo de productor en cualquier lugar, pero el tiempo y las condiciones que NRSC tiene, eh, es limitado por la falta de personal y esto podría terminar en que no puedan acceder. Y por eso es que tratamos de poner esta información en un formato especial para los agricultores y para que ellos nos den retroalimentación también y se los damos a ustedes, para que ustedes puedan ser multiplicadores de esta información y para que puedan diseminarla en sus comunidades. Y cerramos con esta pregunta. ¿Ustedes van a estar de acuerdo o en desacuerdo con la regla regenerativa? Ahora vamos a pasar a preguntas y respuestas. Mis colegas han estado monitoreando las preguntas y respuestas en el chat. Entonces, le digo a mis colegas que enciendan su micrófono, que se presenten y espero que ellos hablen. Sé que tenemos varios profesionales aquí con nosotros también conectados. Sientan la libertad de conectarse por medio del chat. Yo siento que mientras más información y más conocimiento tengamos, mejor. Muchas gracias. Soy T. Turner. Perdón, se está cortando. Hay unas preguntas que hicimos sobre las operaciones y por temas de tiempo voy a preguntarle a esas personas si es posible hacerle seguimiento con Jamie a nivel individual para poder responder a algunas de las preguntas más generales sobre alguna de la información que Jamie acaba de mostrar.
Entonces voy a comenzar con una pregunta que es muy común. Alguien le negaron en diciembre su aplicación de Quibi y estaban preguntándose si la fecha del febrero 15 podrían reaplicar nuevamente o si la negación es para la fecha de febrero 15 o si era para una fecha anterior. Yo me imagino que esto es para fechas previas. La mejor forma de revisar es hacerle seguimiento a sus conversionistas y sus contactos de NRCS y pregunten específicamente si su aplicación sigue en el sistema, debería estarlo, si recibieron esa notificación, pero pregunten si está en el sistema y si va a ser movida a una fecha posterior. También pregunten cuál fue, para qué era esa aplicación. Me gustaría entender eh, para qué me estaba anotando yo ahí, para yo poder tener la oportunidad de hacer cambios si es necesario o posible. Y ahí es cuando NRCS podría responderles y decirles, eso es lo que tenía su aplicación, digamos que fue para un cubrimiento de un cultivo y para colectores de lluvia. Y no recibieron un contrato y esta aplicación con esas tres prácticas de conservación efectivamente podrían ser pospuestas, pero solamente una de de estas propuestas están dentro de la lista del programa regenerativo. Y eso es bueno para ustedes porque tu aplicación y posponerla, eh, posponerla podría caer dentro de ese piloto regenerativo para el financiamiento, en ese 25% que queda separado para su estado. Y si su aplicación del año anterior no contenía alguna de esas prácticas regenerativas, entonces podría ser el caso que ustedes van a necesitar enviar una aplicación nueva, decir qué es lo que les interesa dentro del programa regenerativo y esa sería la mejor forma para poner el pie en la puerta. Esa es la mejor forma para garantizar que el agricultor tenga algún tipo de asistencia para el 2026. Gracias, Jamie. Alguien preguntó si se tiene un programa de CSP, no podría hacer cambios a la granja para el contrato de 5 años. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quieren plantar árboles después de haber firmado un contrato? Esa es una excelente pregunta. No voy a poder responderla en cuanto a si si la nueva práctica de conservación podría ser enviada por medio del programa piloto regenerativo. Sé que hay un especialista de CSP aquí en la llamada de Kansas, pero ser un especialista, esta persona podría darnos la perspectiva en el chat, si puede hacerlo. Pero una cosa a tener en cuenta generalmente es que se tiene un contrato de CSP que es de 5 años y no se pueden agregar prácticas, solamente se pueden remover prácticas o retardar una práctica dentro de ese contrato y para terminarla más adelante del periodo, más allá del periodo de 5 años. Pero vean el chat por si hay más información que podamos obtener por parte del especialista de CSP o CSP en español. Perdón la pregunta, estoy buscándola. Creo que es de mucha ayuda para la gente que está acá. Seguramente tiene muy buenas preguntas. Sí, sí. ¿Tienen consejos que tengan para alguna persona que previamente haya aplicado para Equip y la haya sido diferido? Me pregunto si diferido se refiere a que su aplicación no fue financiada y recibió una confirmación de que fue pospuesta, o si significa que de pronto su aplicación nunca llegó a pasar o no han
sido considerados como aplicantes. En el caso de que la aplicación haya sido pospuesta, yo aplicaría el mismo tipo de sugerencia que le di antes, para que tomen esta oportunidad para poder hablar con sus conservacionistas tan pronto como sea posible y díganle cuál es su interés díganle que tiene interés de aplicar nuevamente y que quiere entender qué es lo que tenía la aplicación original y si deberían de hacer algún tipo de cambios o si tienen que enviar un formulario nuevo. En caso de que hayan aplicado en el pasado y lo intentaron una y otra vez y simplemente se los negaron una y otra vez, o ni siquiera sienten que están recibiendo el servicio que deberían de recibir, ese es un momento para poder ponerse en contacto con un defensor como Rafi u otra organización en donde tienen la fortuna de tener una red fantástica para dar asistencia a los proveedores que estén listos para recibir referencias para para gente de otros estados. Y Rafi tiene asistencia técnica a lo largo del sureste para poder asistirlos si están en esa región. Y yo sé que hay otras organizaciones que podrían estar aquí en la llamada, también ayudan en dando asistencia a los productores. Pero sería de gran ayuda tener eh, más gente o más organizaciones para que hable sobre sus retos y, y determine si hubo un problema con la comunicación o si hay un tipo de reto como por ejemplo que haya un encaje perfecto. Muchas veces quieren acceder a los recursos de NRCS, pero no es el mejor programa financiero para la operación que están llevando a cabo. Pueden haber otros programas de USDA o simplemente no son el match correcto en ese momento. Pero en otras ocasiones esa asistencia de uno en uno puede ayudarles y pueden ayudarles a pasar la meta. Y algunos agricultores han tenido mayor valor con esos contratos como resultado. Aquí alguien puso en el chat, Jeffrey dice, cuando hablan sobre aplicaciones que son pospuestas, deberían de saber que hablen con sus oficiales de NRCS para cancelar la aplicación, el teléfono para la oficina, ahí dejan un espacio en blanco y si no se contactan con la oficina de NRCS local en los 30 días después de recibir esta carta, NRCS va a cancelar la aplicación debido a que no hubo una respuesta, podrían elegir en cualquier momento, pero contacten a su oficina de NRCS para asegurarse de que ellos saben que ustedes quieren continuar. Muchas gracias, Jeffrey. Por eso es que es importante tener una comunidad de gente en lugares como este, porque la información cambia rápidamente y yo no sabía que hubo este cambio, que es algo significativo. Entonces, para repetir eso, lo que ha sido una tradición, lo que se ha hecho tradicionalmente en las aplicaciones para el sistema de NRCS es que no se ha financiado y que se posponga para el otro año, ya no es algo que sucede. Si ellos no escuchan de ustedes, si ustedes no responden en 30 días, entonces su aplicación va a ser cancelada. Y en RCS, debido a la falta de personal que tienen, están con muchas limitaciones de personal. Ellos podrían recibir instrucciones de supervisores sobre cómo priorizar a las aplicaciones. Y este sería el momento para ser más proactivo que nunca, para que se comuniquen permanentemente con su oficina de NRCS. Nuevamente, gracias, Jeffrey. Alguien pregunta si ya tienen si ya tienen un contrato CSP activo, pueden aplicar también. Y la respuesta es sí, ¿verdad, Jamie? Sí. Si tú tienes un contrato activo, va a depender de cuándo ese contrato termine y cuándo ese contrato, para cuándo va a ser. Si ese contrato tiene que ver con su cultivo o el pasto o la tierra de pastoreo, todo eso está dentro del contrato de 5 años. Si ustedes tienen una propiedad con bosque en el mismo tract, eso sería elegible para un nuevo contrato CSP. Ahora,
Voy a referirme al especialista de CSP porque en cuanto al programa de piloto regenerativo bajo CSP, si eso cambia dentro de ese contrato, todos vamos a querer saberlo. Y alguien más pregunta, ¿podrían las entidades o organizaciones aplicar para poder hacer prácticas de conservación para las granjas, haciendo pruebas de valoración gratuitas? ¿Puedes repetirla nuevamente? ¿Podrían las entidades u organizaciones aplicar para poder hacer conservaciones para las granjas, haciendo pruebas de suelo y que estén disponibles gratuitamente? Yo no he visto mucha información sobre esto aún. Para el piloto regenerativo, NRCS está invitando a los socios y a los TSPs, que son los proveedores de servicios técnicos, a que den asistencia en el proceso de valoración de la finca completa. No sé sobre si los TSPs han sido certificados para poder hacer las pruebas de suelo. Esto es algo que no sabíamos ni siquiera hasta mediados de diciembre. Hay otra pregunta, si el nuevo batching day quiere decir que, que se envía al Estado de agosto del 2025 es la fecha límite para FY26, que está compitiendo con aplicaciones adicionales que se envían con esta fecha límite. Excelente pregunta. Debido al cierre del gobierno, los estados estaban comenzando a anunciar la extensión del el batching day y las fechas límites para los agricultores, especialmente en muchos de los estados del sureste, en donde las fechas límites se vieron borradas después del shutdown, del cierre del gobierno. Por ejemplo, Carolina del Norte o Virginia aplazaron sus fechas límites, pero los estados estaban comenzando a hacer esto cuando se anunció la fecha límite nacional y honestamente yo creo que todas esas aplicaciones seguramente van a ser consideradas en conjunto por una parte, pero a la misma vez queremos que todo el mundo que aplique para un programa de piloto regenerativo su aplicación va a rankear entre los aplicantes que están aplicando para el piloto regenerativo. Y eso es porque los estados tienen la habilidad de hacer algo que se llaman ranking pools o pools de ranqueo. Digamos que ustedes emplearon la aplicación y se hicieron tres copias. Una copia va a la puerta número uno porque ustedes son un granjero. La segunda va a, al pool de desventajados socialmente. Y como ustedes tienen una práctica regenerativa, están interesados en las pruebas de suelo y el contrato de 5 años, este sería la puerta número 3. Entonces, la aplicación, en teoría, podría rankear en tres diferentes momentos y tener tres oportunidades, que es algo excelente. Alguien que esté aplicando solamente para Equip o CSP, pero tiene esa misma información o identidad demográfica, su aplicación podría también rankear de diferentes formas, pero su aplicación no va a rankear en ese piloto regenerativo. Y digo esto de manera general porque los estados aún no han decidido en qué grupos qué grupos van a tener para este año fiscal. Este programa es muy nuevo y los estados están determinando aún cómo rankear esos aplicantes. Y había muchas preguntas sobre las prioridades, Jamie, por si hubo cambios, si van a haber cambios para el 2026 en el sistema de ranqueo, en el proceso, o cómo están las prioridades, cómo se deciden. Me encanta que la gente esté informada sobre el proceso de ranking y que se quiera saber sobre las prioridades. Bueno, hay dos puntos a tener en cuenta. Las prioridades de conservación se establecen en varios lugares. NRCS a nivel nacional quiere
tienen un grupo de prioridades que predominantemente se usan para proteger los recursos acuíferos y de suelo. Y los estados tienen la habilidad por medio de lo que se llama un comité de consejos técnicos que reúne al NRCS y profesionales de diferentes áreas como ingeniería, ciencias de cultivos y otras especialidades, como también a miembros de la comunidad para que entre ellos discutan cuáles son las prioridades del Estado. Ese sería el segundo nivel. Y después llegamos a los grupos locales de trabajo, que sería el nivel número tres, en donde los agricultores y la gente del condado pueden ir al grupo de trabajo que es conducido por su NRCS local, el personal de distritos de protección acuífera y de suelo, otras de protección animal, otras grupos sin ánimo de lucro, etcétera. Y esta reunión se lleva a cabo una o más veces anualmente. Algunas fechas no son anunciadas públicamente, pero ustedes pueden hablar con su conservacionista de NRCS cuál va a ser la fecha del próximo grupo de trabajo. Y ahí es cuando este grupo decide en conjunto cuál va a ser la conservación local, la prioridad, y hacen un borrador o hacen un cambio en las preguntas de ranking para financiamiento que se establece para los contratos. Las preguntas que yo he visto en estos grupos de trabajo eh, son diferentes, pero en Virginia he visto una pregunta como, por ejemplo, si estos productores estos alimentos se distribuyen entre un área de 50 millas alrededor de la finca. Pueden sacar un puntaje dependiendo de su. Este sistema de puntuación puede eh, ayudarles o no, o perjudicarlos en el ranking. No significa que cada estado tenga estas preguntas ranqueadas, pero cada estado tiene un plan para poder ranquear y trabajar frente a distintas especies de cultivos de cobertura. Y por supuesto podrán estar sintonizados con la red de acción de políticas de RAFI, porque RAFI ha estado organizando más y más oportunidades para agricultores para que se puedan involucrar mucho más frente a las funciones locales de NRCS. Es una muy buena forma de estar conectados a este tipo de trabajo. Y creo que tenemos tiempo para dos preguntas más. En la experiencia, estos costos no eran porcentaje, era una cantidad específica que había sido configurado a las prácticas que tenían que ver con una cantidad X de dólares para un costo, ¿verdad? Para una mensualidad. Sí, dicha cantidad dirá que basados en la práctica de conservación a la que estamos aplicando, dicha práctica será medida por una cierta unidad, por lo tanto puede ser una alimentación, pueden ser pies lineales, pies cuadrados, acres. Basados en la aplicación planeada de la práctica de conservación, estas acres o estos pies cuadrados de producción de cobertura será aplicado por la tasa de pago del Estado y esta es la manera en que NRCS determina el pago máximo, pero luego hay un costo compartido y este costo compartido está basado en una tasa específica. Tal vez no reciban la cantidad completa, sino que recibirán una porcentaje o una porción porcentual de dicha cantidad. Así que la tasa es un 75%, por ejemplo, ustedes recibirán un 75% de este cálculo multiplicado. Si ustedes están aplicando para ciertas prácticas, ellos sí hacen un corte de una cierta cantidad, así que sin importar cuántos pies lineales o cuántos metros cuadrados de túneles o de tuberías quieren construir, solamente podrán recibir una cantidad máxima dentro de su contrato. En 2025, en Carolina del Norte, la cantidad máxima para un túnel altos
recibió un gran incremento comparado a 2022, donde creo que solamente tenían como unos 12.000 y ahora está casi en 15.000. Y Jeffrey también respondió la pregunta de otra persona, pero mencionaba que a la medida que cambian las políticas, tal vez hayan oportunidades para adicionar actividades dentro de los contratos hacia el futuro. Esto hace parte del esfuerzo que está haciendo NRCS para hacer que los programas estén disponibles y hacer que los programas sean más similares. Se le puede pedir de esta manera a la oficina local antes de iniciar como tal con las prácticas. Se le puede hacer estas solicitudes. Y muchas de las demás preguntas tienen que ver con particularidades de sus operaciones como tal. Siempre hay unos grandes ejemplos de oportunidades de aprendizaje de agricultores con llamadas como estas, pero por el momento lo que les diremos es que sostengan esas preguntas. Vamos a agregar un enlace en el chat donde ustedes pueden afiliarse para asistencia técnica individualizada. Y después de semejante webinar con tan buena asistencia, les pediría que sean pacientes con el seguimiento que haremos posteriormente. Haremos el seguimiento tan pronto como podamos debido a la fecha que está por venir. Y también tenemos a proveedores en el medio oeste para aquellos que no están en la región. Así que si ustedes vienen de estados que están por fuera de nuestro área de servicio tradicional, y especialmente por fuera de nuestra área de conservación, nuestra área de expertise en conservación, los referiríamos a estos otros proveedores de confianza que tienen tal vez la experticia para trabajar estas temáticas. Y rápidamente, no estamos utilizando el chat en este momento, pero si quieren llenar este formato para asistencia técnica, pueden ir a la página web de Rafi y a la sección de NRCS y estaremos más que felices de poder revisar esto después del webinario y les proveeremos con las grabaciones. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, Stephanie. Y sin más demoras, les pedimos su rápida retroalimentación porque esto nos ayuda a generar retroalimentación para agricultores como ustedes y también es una forma en la que ustedes nos pueden proveer una retroalimentación rápida y honesta hacia USDA y a NRCS frente a qué es lo que ustedes creen de este piloto, de este programa piloto de regeneración. ¿Está bien? ¿Es demasiado complejo? Así que por favor les pedimos que puedan llenar esta encuesta en estos últimos 4 minutos del webinario. Y de hecho, me disculpo, esta encuesta aparecerá cuando termine el webinario.